creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y del Pacto de Varsovia fue un acontecimiento fundamental en la historia del siglo XX, marcando el inicio de un periodo caracterizado por la Guerra Fría. Estas dos alianzas militares surgieron en un contexto de tensiones políticas e ideológicas, estableciendo un marco para las relaciones internacionales durante varias décadas. Este ensayo analizará los orígenes, objetivos y consecuencias de ambas alianzas, así como su impacto en la geopolítica global. Contexto histórico. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se encontraba en una situación de inestabilidad política y económica. La guerra había devastado Europa, dejando a muchos países en ruinas y generando un clima de desconfianza entre las naciones. La Unión Soviética, que había sufrido enormes pérdidas humanas y materiales, emergió como una superpotencia, pero su expansión territorial en Europa del Este generó inquietud en Occidente. En este contexto, las potencias occidentales comenzaron a buscar formas de garantizar su seguridad frente a la creciente influencia soviética. Orígenes de la OTAN. La OTAN fue fundada el 4 de abril de 1949, como respuesta a las preocupaciones de los países de Europa Occidental y América del Norte sobre el expansionismo soviético. La organización se formó inicialmente con 12 miembros: Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, Noruega, Portugal, el Reino Unido y Estados Unidos. El artículo 5 del Tratado de la OTAN establece que un ataque armado contra un miembro se considera un ataque contra todos, lo que subraya el principio de defensa colectiva. Los orígenes de la OTAN pueden rastrearse a varias iniciativas previas que buscaban fortalecer la cooperación militar en Europa. La crisis de Berlín en 1948, donde la Unión Soviética bloqueó el acceso a Berlín Occidental, fue un catalizador que llevó a los países occidentales a consolidar sus esfuerzos defensivos. A medida que las tensiones aumentaban, los Estados Unidos, bajo la presidencia de Harry S. Truman, comenzaron a adoptar una política de contención del comunismo, lo que llevó a una mayor cooperación militar entre los países occidentales. Objetivos y estructura de la OTAN. El objetivo principal de la OTAN era garantizar la defensa colectiva de sus miembros contra cualquier agresión externa, especialmente la amenaza percibida de la Unión Soviética. Además, la organización buscaba promover la estabilidad política y económica en Europa y contrarrestar la expansión del comunismo. Para lograr estos objetivos, la OTAN estableció una estructura militar unificada que incluía un comando central y un consejo de defensa compuesto por representantes de cada país miembro. La OTAN también tenía un componente político, ya que promovía la cooperación entre los países miembros en cuestiones de seguridad y defensa. A lo largo de los años, la organización ha llevado a cabo diversas operaciones de mantenimiento de la paz y ha participado en conflictos en diferentes regiones del mundo, lo que ha ampliado su alcance más allá de Europa. La creación del Pacto de Varsovia. Como respuesta a la creación de la OTAN, la Unión Soviética y sus aliados de Europa del Este formaron el Pacto de Varsovia el 14 de mayo de 1955. Este acuerdo militar fue una reacción directa a la inclusión de Alemania Occidental en la OTAN y representó la consolidación del bloque oriental en la Guerra Fría. El Pacto de Varsovia incluyó a la Unión Soviética, Polonia, Alemania Oriental, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria y Albania. El objetivo principal del Pacto de Varsovia era contrarrestar la influencia de la OTAN en Europa y garantizar la seguridad de los estados socialistas frente a la amenaza occidental. Aunque se presentaba como una alianza de defensa mutua, en la práctica, el pacto estaba dominado por la Unión Soviética, que utilizó esta estructura para mantener el control sobre sus estados satélites en Europa del Este. Las intervenciones soviéticas en Hungría en 1956 y en Checoslovaquia en 1968 son ejemplos de cómo el Pacto de Varsovia fue utilizado para sofocar movimientos de reforma y garantizar la lealtad de los gobiernos comunistas. La división ideológica. La creación de la OTAN y del Pacto de Varsovia simbolizó la división ideológica entre el Occidente capitalista y el Oriente comunista. La Guerra Fría se caracterizó por un enfrentamiento no solo militar, sino también ideológico. Cada bloque utilizó su respectiva alianza para promover su visión del mundo, presentando al otro como una amenaza a la paz y la estabilidad global.
La OTAN representaba una coalición de naciones democráticas que defendían las libertades individuales, las economías de mercado y el pluralismo político. Por el contrario, el Pacto de Varsovia agrupaba a estados socialistas que promovían la planificación económica centralizada, la propiedad estatal de los recursos y el control de un solo partido. Esta división se tradujo en una competencia global por la influencia, con cada bloque tratando de expandir su ideología a países en desarrollo y en conflicto. Consecuencias de la Guerra Fría. La creación de la OTAN y del Pacto de Varsovia tuvo profundas implicaciones para la política mundial. La Guerra Fría se convirtió en un conflicto bipolar, donde cada alianza simbolizaba la división del mundo en esferas de influencia competidoras. Este enfrentamiento llevó a una serie de guerras de poder en regiones como Corea, Vietnam y Afganistán, donde los miembros de la OTAN y del Pacto de Varsovia apoyaron lados opuestos en los conflictos. Además, la rivalidad ideológica y militar entre ambos bloques provocó una intensa carrera armamentista, con ambos lados buscando superar al otro en términos de armamento nuclear y convencional. La existencia de estas alianzas afectó la diplomacia en foros internacionales, como las Naciones Unidas, TE, donde los dos bloques a menudo se encontraron en posiciones opuestas en cuestiones clave de política global. La disolución del Pacto de Varsovia y la evolución de la OTAN. Con el colapso de los regímenes comunistas en Europa del Este a finales de la década de 1980 y el desmoronamiento de la Unión Soviética en 1991, el Pacto de Varsovia perdió su relevancia y fue oficialmente disuelto. Este cambio marcó el fin de la Guerra Fría y la unificación de Alemania, así como el establecimiento de democracias en muchos países que anteriormente formaban parte del bloque oriental. Por otro lado, la OTAN continuó evolucionando en el mundo post-Guerra Fría. Con la desaparición de la amenaza soviética, la organización amplió su enfoque hacia nuevos desafíos de seguridad, como las operaciones de mantenimiento de la paz y la lucha contra el terrorismo. A partir de la década de 1990, varios países de Europa del Este, que antes eran parte del Pacto de Varsovia, se unieron a la OTAN, lo que generó tensiones con la Rusia postsoviética, que percibió esta expansión como una amenaza a su seguridad nacional. Conclusión. La creación de la OTAN y del Pacto de Varsovia fue un hito clave en la historia del siglo XX, definiendo el curso de la Guerra Fría y las relaciones internacionales durante décadas. Estas alianzas no solo reflejaron las divisiones ideológicas y políticas de la época, sino que también dieron forma a la geopolítica global, afectando los eventos y conflictos en todo el mundo. Aunque el Pacto de Varsovia ya no existe, la OTAN ha continuado adaptándose a los desafíos contemporáneos, manteniendo su relevancia en un entorno global en constante cambio. La historia de estas dos alianzas nos recuerda la complejidad de las relaciones internacionales y la importancia de la cooperación y el diálogo en la búsqueda de la paz y la seguridad global.